ese capítulo de Mateo una serie de milagros que el Señor Jesús hizo. Y quiero detenerme en uno que vamos a estudiarlo un poco más exhaustivamente, si bien tiene también como protagonista a Pedro, porque es en aquel momento en el que Jesús camina sobre las aguas. Y dice en el capítulo 14 de Mateo, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. De algo no te voy a hablar esta noche, y es del hombre de poca fe. Tampoco te voy a hablar de la duda. Te voy a hablar de todo lo que rodea a pareciera el centro del mensaje, porque siempre hacemos hincapié en que Pedro se bajó de la barca, desconfió, dudó, tuvo miedo y se hundía. Te quiero hablar de todo lo que rodea a esta historia, a este hecho que ocurrió, y es destacar las actitudes de Jesús. Fíjense que hacía muy poquito y no te olvides porque lo vamos a hablar otra vez casi sobre el final, hacía ese mismo día Jesús había alimentado a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, con unos pocos panes y peces. Y Jesús, que sabía que al día siguiente iban a tener más faena, más responsabilidad, le dijo a los discípulos, suban a la barca y vayan tirando. Nadie le dijo, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Cómo haces? ¿Irás? ¿Te va a llevar a alguien? ¿Irás caminando? Obviamente no se imaginaban que caminaba sobre las aguas porque cuando lo vieron temieron porque pensaron que era un fantasma. Así que él los despidió. Y si luego también lo lees en Lucas y también en Juan, que también habla y hace referencia a este texto, ¿sí? Perdón, en Marcos y en Juan, fíjate que él los despide a ellos para quedarse con la multitud, pero no era lo más importante de ese momento la multitud, sino que él necesitaba tener un tiempo de intimidad con el Padre. Pero era Jesús. Jesús necesitaba orar, sí, porque la oración es tener comunión con Dios, es tener intimidad con Dios. Y él, el Hijo, necesitaba tener intimidad con su papá, con su Padre. Cuando en lo natural un hijo viene y nos dice que necesita hablar con nosotros, primero cogemos la cartera, a ver cuánto es que va a salir de este lugar. No, pero a veces nos hace bien cuando un hijo quiere hablar porque está viniendo a pedir una referencia a su papá, ¿no? Y qué bueno es que el hijo pueda tener esa relación hacia su padre. Pero bueno,
Fíjense que él despidió a la multitud y se fue a orar aparte. ¿Y cuánto crees tú que oró Jesús? A ver, ¿cuántos se animan? Toda la noche. Toda la noche. ¿Y cuánto es toda la noche? A la cuarta. ¿Y qué es la cuarta vigilia? No estamos en la clase de los martes. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Ahora fíjense que él despidió a los discípulos y él los despidió cuando cayó el sol. Y caer el sol es a las 6 de la tarde. O sea que se tiró unas 9 horas orando al Padre. Hago bien, ayúdenme, porque hice la cuenta recién acá y por ahí lo hice rápido y me equivoqué. ¿No? Pero sí, de 6 a 12 son 6 horas y hasta las 3 de la mañana mínimamente 3 horas más. 9 horas. ¿Te imaginas estar 9 horas orando al Señor? Nos cortamos las venas, ¿no? ¿Qué hacemos? Si a veces uno se pone a orar y 5 minutos recién. Pero quiero decir que hay una intimidad que tiene que ocurrir en nosotros. Hay una intimidad que Dios quiere que tengamos con Él. Y esto te lo digo de paso, hermanos, es importante el tiempo que pasamos con Dios. Fíjate, Jesús venía de estar de allí en esa colina orando, predicando, haciendo milagros de multiplicación del pan y de los peces. Y es que Él no dijo, bueno, y ahora ya está, me voy a dormir tranquilo. Él necesitaba ese momento de sosiego en la presencia del Señor. Y hermanos, la vida espiritual personal, de tu familia, en tu trabajo y en la iglesia se verá beneficiada por ese sosiego, por ese tiempo de comunión y de intensidad que tengas con el Señor. Esto es muy importante. Qué pena, los discípulos luego tuvieron miedo. Es que yo también digo, voy a rescatar algo. Los discípulos estaban allí en esa barca peleándola. Imagínense que mientras pasaron 9 horas en las que Jesús estaba en intimidad con el Padre, ellos pasaron 9 horas de lucha en medio de esa barca porque no avanzaba. Dice que tenían los vientos contrarios, pero estamos hablando también de hombres, de pescadores, hombres de la mar, hombres que sabían de navegación y estaban ahí peleando y estuvieron peleando, no podían elevar la vela para navegar porque si no otra vez la barca volvería a la costa, así que estaban ahí a destajo, hombres fornidos, hombres curtidos como Pedro y sus compañeros de pesca. Y ¿sabes qué? Mientras Jesús estuvo esas 9 horas orando, dice que ellos avanzaron entre 25 y 30 estadios. Y la medida de 25 o 30 estadios son unos 5 o 6 kilómetros. Nada. Estaban ahí luchando, estaban ahí viendo esa contrariedad que tenían en medio del mar. Dice, la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Y quiero que te digas que muchas veces salimos de la presencia del Señor y nos encontramos que nos subimos a la barca y resulta que los vientos son contrarios y lo que hacemos es ponernos ¿a qué? A llorar. Ay, Dios mío. Ay, Señor, ¿dónde estás ahora? Me has dejado, me has desamparado. Mira, ellos estaban tan peleando tanto, al menos no hay ningún registro, si tú vas a los 3 evangelios, no hay ningún registro que diga que se pusieron a clamar, que se pusieron a orar. Señor, ellos habían visto cómo Jesús había enmudecido en un momento una tempestad. No. Hay un problema, hermanos.
cuando entramos en situaciones turbulentas, cuando entramos en situaciones difíciles, nos olvidamos que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Ellos estaban allí angustiados porque tenías gente de la mar, pero tenías algún recaudador de impuestos que seguramente en su vida había cogido un remo para remar. Tendría toda la mano lastimada de estar remando ahí contra la corriente. Porque vuelvo a repetir, en casi 9 horas avanzar 5 o 6 kilómetros no es nada. Es que las olas eran tremendas. La tempestad estaba allí. Las corrientes, los vientos soplaban en contra. Y yo no sé si a ti la vida te sonríe, si te va todo bien, si es así, gloria a Dios, pero prepárate porque en algún momento puede venir una tormenta. Y a veces parece que de Guatemala vamos a Guatepeor. Y a veces decimos, Señor, ¿qué más me puede suceder? Rácate, ahí viene. No, si llueve sopa y a mí me pilla con un tenedor, porque parece que uno va en contra de la corriente todo el tiempo. Es más, uno a veces siente que Dios lo ha desamparado. Pero te digo decir una cosa, cuando tú piensas eso es un engaño, un susurro del enemigo a tu oído que te quiere engañar. Dios jamás te va a dejar ni a desamparar. Amén. El Señor Jesús sabía lo que estaba pasando, Él estaba allí orando, estaba en su relación con el Padre. Y dice que Él salió al encuentro. Él salió al encuentro de ellos que estaban navegando. Y hermanos, a veces nos sucede eso. Por eso dije, no te voy a hablar de Pedro hoy. Te voy a hablar de todos los que iban en la barca. Aunque a veces nos gusta que siempre, ay, mira, este se parece al otro. Y aquel, Pedro, y este... No te pido que hagamos esas comparaciones, pero sí que entiendas que muchas veces nos encontramos en esa barca donde nos está azotando el viento, donde las fuerzas a veces desfallecen, donde nos da ganas de soltar los remos, soltarnos a la deriva y que sea lo mejor que pueda salir. A veces ni nos encomendamos a la buena de Dios, que sería lo mejor que podríamos hacer. Pero a veces nos encontramos luchando contra esa tormenta, contra esa adversidad. Y ya no te digo porque uno hace las cosas mal. Los discípulos en este caso obedecieron, le dijeron, cojan la barca y vayan tirando. Vayan para Betsaida que ya nos encontraremos. Y a veces parece que o nos encasillamos en que, bueno, estoy en este momento turbulento porque he hecho las cosas mal, porque no le hago caso a Dios. No te estoy hablando de eso, sino que te estoy hablando que las tormentas, las dificultades, Dios la usa para que tú y yo podamos crecer en Él. Los discípulos tuvieron una lección, aprendieron de parte del Señor Jesús. Pero quiero que sepas que no doblegaron sus brazos, no doblegaron su espíritu ni su actitud. Pelearon y pelearon hasta las últimas consecuencias. Ellos no sabían que Jesús iba a venir caminando sobre el mar. Ellos sabían que tenían una tormenta, que la tenían que enfrentar, que había una orden, que había un plan trazado por parte de Jesús y ese era el destino al que había que llegar. Amén. Y esa es nuestra vida. Bienvenidos. Siempre recomiendo leer el libro de El Peregrino porque es un calco de la vida del creyente. No voy a usar el ejemplo de siempre del león, pero te invito, hermano, es bueno la lectura, es bueno que nos capacitemos, que leamos la palabra. Hay libros también de mucha bendición. Y este del Peregrino es una historia muy sencilla. Si no te gusta leer, busca en YouTube, también está. Una historia moderna. Si no ha sido la lectura, lo puedes ver allí. Pero quiero decirte que esta es la vida del creyente. En el mundo tendréis, dijo Jesús, ¿qué tendremos? Aflicciones, pero tranquilos, que yo he vencido. Y la victoria de Él es tuya, 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 tuya y mía. Él venció en la adversidad. Hermanos, el Señor Jesús los dejó navegar, los soltó. Dijo, voy a hablar un poco con papá y ellos que vayan navegando.
¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a acontecer y él sabía que estaba forjando hombres de fe. Hombres que van a pelear y a luchar, porque en definitiva las cosas que sucedieron tiempo después fueron mucho más difíciles que una tormenta en medio del mar. Amén. Amén. Y hermanos, nosotros hemos sido puestos en un lugar. El Señor a veces nos dice, tira de la barca y pelea ¿con qué? Con las armas que tienes. Ellos pelearon con las armas que tenían. Claro, era algo natural, pero tenía su significancia espiritual. Ellos remaron hasta más no poder. Parte de nuestra vida, del remar en nuestra barca es el tiempo que le dedicamos a la oración. Pero no solo a la oración tiene algo más profundo, que es el clamor, y después del clamor vienen esos gemidos indecibles como el Espíritu gime por ti y por mí. ¿Te das cuenta? A veces decimos, bueno, ¿y cuál es toda tu oración? Los alimentos. Y tal vez estás mirando las noticias y aprovechas a orar en el momento de una publicidad y te das cuenta que has terminado de orar y todavía sigue esa publicidad. Nuestra oración no es ni más larga que una publicidad en la televisión. ¿Te das cuenta? Por eso está esa tormenta. Hermanos, las tormentas están para que nosotros seamos esos marineros espirituales, aguerridos, a que vamos por todas. Porque para eso nos crió el Señor. Él no nos dio espíritu de cobardía. No, me va mal, no voy más a la iglesia si me va mal. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Voy a la iglesia y Dios me abandonó. Me dejó solo en mi barca. No, Dios no te abandonó, está esperando que saques brazos, ¿sí? Unos brazos ahí, unos bíceps. ¿Y de qué? Pero bíceps espirituales, ¿eh? Para eso. La adversidad está para que nos pongamos a pelear, a batallar. El Señor Jesús fue tentado en el desierto. ¿Y qué hizo? Sacó la palabra de Dios, la espada. ¿Y a quién derrotó? Al enemigo. Y cuando viene el enemigo con una adversidad, Dios lo usa ¿para qué? Para que tú crezcas y te desarrollas, para que tu ser interior se desarrolle y crezca. Hermano, tú quieres empezar mal el día, te levantas a la mañana, pones el telediario y ya está. Ya está. No hay otra cosa. Y ya te vas rumiando y masticando todo el santo día la mala noticia. No es eso. Las situaciones no están para que nos amarguemos. Las situaciones están para que salgamos victoriosos. Amén. Para que te des cuenta, ¿soy yo? Para que te des cuenta que Él te ha hecho más que vencedor. Dios te ha hecho más que vencedor, hermanos. ¿Y para qué? ¿Para que vivas derrotado? No, para que vivas en victoria. Amén. Dios te ha hecho un vencedor para que vivas en victoria. No llorando al costado del camino. Podemos pasarlo mal, podemos estar angustiados, podemos llorar. Miren, este mediodía hablaba con Carmen, estemos orando por Carmen y Diego. Ha fallecido la mamá de Carmen en el día de hoy. Y ella lloraba y digo, mujer, llora y sácate toda la gana de llorar. Está bien que ores por tu madre, está con el Señor, pero es normal que llores por tu madre, es tu madre. A veces tomamos un grado de espiritualidad que parece que somos inmunes a todas las cosas. No. Porque Jesús, el texto bíblico más corto de la Biblia dice que Jesús lloró. Y cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, dije, miren cuánto le amaba. ¿Sí? Quiero decirte que la prueba, la adversidad está ahí, pero no está para ahí para que sea una anécdota. ¿Por qué? Porque es donde tú y yo alcanzamos la victoria. Amén. Ahora,
versículo 32, dice algo muy particular, 32 y 33. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Apaguemos la luz y vayámonos a casa. ¿Recién ahora se dan cuenta que es el Hijo de Dios? Porque caminó sobre las aguas. Hermanos, qué triste es cuando vivimos tan cerca de Dios y no nos enteramos. Jolines, tres panes y 5 pececillos. Y multiplicó, y si mal no recuerdo, comieron 5,000 más las mujeres y los niños. Y creo que si mal no recuerdo, sobraron 12 cestas. ¿Estás dudando que el que está delante tuyo es hijo de Dios? Estamos en un tramo donde el Señor Jesús había manifestado en otras oportunidades la obra poderosa que Él había hecho, pero ahora sí, claro, como caminó sobre las aguas, parece que el otro no era sobrenatural, que tenía una chistera e iba sacando peces, ¿no? Uy, magia. Pero claro, no, caminar sobre las aguas. Hermanos, muchas veces nos pasa esto. Le pedimos al Señor el más, el plus. Y Él te está mostrando su poder, su autoridad en lo de todos los días. Ah, no, pero yo tengo una tía que murió de cáncer y oré al Señor y Él no me respondió. Así que, ¿dónde estaba Dios en ese lugar, en ese momento? Hermanos, fíjense, a veces nos parecemos a los discípulos, hacemos uso y abuso de nuestra incredulidad. A veces oramos en derrota. ¿Has orado en derrota alguna vez? Vamos, la verdad. A mí no me alcanzan los brazos, tendría que tener un pulpo para levantar la mano, tendría que ser yo. ¿Nunca has orado en derrota? Y Dios te dice, ¿para qué? ¿Se imaginan Jesús orando en derrota al Padre? No, es una herejía lo que acabo de decir. Pero a veces oramos derrotados. Bueno, dice, como soy cristiano tengo que orar a Jesús. Pero yo sé que no va a hacer nada. Hombre. Tenemos milagros impresionantes en esta congregación. ¿Por qué? Por la mano poderosa de Dios obrando. Amén. Porque Él sigue haciendo como se le da la gana, porque es Dios. Pero yo no voy a orar o a creer por la gana que tenga Dios. Yo tengo que ejercer fe y autoridad. Amén. Es triste, de verdad, ver cristianos fríos, apagados. Yo no sé si estaban cansados porque habían remado mucho, si tenían las manos todas llagadas de los remos. Yo no sé lo que les pasó en esa circunstancia a los discípulos, pero la verdad que dicen, ahora verdaderamente eres hijo de Dios. Hermanos, ¿sabes lo que sucede cuando reconocemos que Él es el Hijo de Dios? No paramos de invocarle, no podemos detenernos de orar, de alabarle, de adorarle. ¿Dónde estamos? Salimos de la ducha, ahí nos arrodillamos en el baño y decimos, gloria a Dios, Dios te bendiga. No necesitaríamos otro medio de entretenimiento. Nuestro teléfono móvil estaría lleno de canciones cristianas. Nuestro WhatsApp desbordaría de textos bíblicos. Ni te digo mi muro de Facebook. ¿Te das cuenta? Cuando realmente decimos con nuestra vida es un ejemplo, nuestra vida es un muro, como hay en las redes. Nuestra vida es un muro que habla de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Nuestros vecinos tienen que ver que nuestra vida dice que Jesucristo vive y reina. ¿Te das cuenta? Nuestros compañeros del trabajo, cuando nos escuchan hablar, tienen que saber que he creído en un Dios real, poderoso.
¿Por qué? Porque si no, serás el que está en la barca y dirá, oh, vino caminando. Este es el Hijo de Dios. Vino caminando sobre las aguas. Verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Sabes cuándo descubrimos que Él es verdaderamente el Hijo de Dios? El día que nos hemos entregado a Él. Es eso. Por eso no te quiero hablar de Pedro. Te dije que te iba a hablar del principio y del final de esta parte del Evangelio. Y poner mucho hincapié. Estamos viviendo como diciendo y dando testimonio de que Él es Hijo de Dios. Porque eso es parte del poder. Eso es parte de lo que cambia en mi vida. El plus que tiene mi vida, a diferencia de los demás. Y déjenme decir esto del plus, que no es el plus, es mucho más. Es la proclamación de Dios, de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque toda autoridad y todo poder viene de Él y opera y obra en mi vida. ¿Entiendes? ¡Ay, sí! ¿Y cuánto hace que vas a la iglesia? Y 20 años. Pero ahora me doy cuenta que Jesús es el Hijo. Este es un hombre de Dios. ¿Te das cuenta? Estaban en la cuarta vigilia, estaba por amanecer. A las 6 de la mañana amanecía. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te ha amanecido a ti o todavía no? ¿Nos ha amanecido? ¿Estamos viviendo como que Él es el Hijo de Dios? ¿Le estamos dando cuando venimos aquí a la iglesia? Miren lo que hicieron ellos. No sé, estaría toda llena de agua seguramente la barca, pero le adoraron, no sé si se postraron, no sé de qué manera la adoraron, pero venimos con tantos preceptos y con tantos conceptos cuando venimos a la casa de Dios. Estos, ante la presencia de Dios, se arrojaron ahí y le adoraron. ¿Por qué te cuesta adorar tanto a Dios? ¿Será que tienes vergüenza? ¿Puede ser que tengamos vergüenza de expresarnos al Señor? Pues quiero que sepas que eso está mal. Nos tiene que brotar del corazón. No sé, tendríamos que hacer un espacio acá gigante para que venir, postrarnos, adorarnos. No, que a veces el director de culto, bueno, hermano, ahora para arriba, ahora para abajo, ahora salte, ahora bájese. No. Eso nos tiene que suceder como les sucedió a ellos cuando dijeron, le adoraron y dijeron, este es el Hijo de Dios. Hace ya un tiempo que te digo, venimos a la iglesia a ver lo que sucede o venimos a la iglesia a darle al Hijo de Dios. No, pastor, pero estoy en pecado. Arrepiéntete. No, pastor, pero justo mentí ahí afuera, le mentí a un hermano. Pídele perdón. A mí a veces cada tanto me da ganas de decirle, hay alguien que tiene que pedirle perdón a otro y no se mueve ni una mosca, claro. ¿Cómo me voy a ir a pedirle perdón a un hermano? Me van a ver todos. ¿Tienes que pedirle perdón a algún hermano? Hoy cuando termine el culto, dile, hola, ¿cómo te va? Y ahí le pides perdón y nadie se da cuenta, pero le pides perdón a tu hermano. Pero quiero decirte esto, hermano, y realmente que nos demos cuenta. Nos cae, se nos hace la luz, como sucedió acá con los discípulos. Oh, verdaderamente eres Hijo de Dios. O tenemos que ver mucho más para declararlo. No nos basta con saber que su sangre en la cruz derramada, el velo rasgado que nos ha permitido entrar y tener comunión con Dios, con eso basta. Con eso basta. Nos basta con eso. Hermano, yo no quiero motivarte esta noche. Si tú crees que yo te quiero motivar a que tengas una relación mejor con Dios, no, te estoy exhortando a la necesidad de tener una relación con Dios. Una intimidad.
Por eso comencé mostrándote la intimidad entre Jesús y el Padre. ¿Y tú por qué crees que esta intimidad está registrada en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué lo crees? ¿Para decir, qué guay que era Jesús? ¡No! Para decir que no, para mostrarnos el camino a que nosotros debemos tener esa comunión. Y no sorprendernos, ¡oh, es el Hijo de Dios! No, claro, yo sé que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo comunión con Él. ¿Cuándo? En cada momento. Cada momento. En cada momento. Y ahí te digo porque esto los pastores lo decimos para alentarte, para que tu vida espiritual crezca, pero también para que la iglesia crezca. Para que esta sea una iglesia, perdóname si el listón es muy alto, una iglesia de hijos que tienen comunión con su Padre. Amén. Que no importa la tormenta, si el viento es contrario, ¿tú qué crees? ¿Que Pedro no sabía que al ponerse a navegar el viento iba a ser contrario? ¿Tú crees que él no lo sabía? Un hombre de mar. Y le, Jesús, no, quedémonos a dormir aquí esta noche y mañana navegamos. Yo no sé si esos 5 o 6 kilómetros que navegaron, porque no son claros, durante casi 9 horas, no sé si dirían, ay, ¿cómo no le dije a Jesús? Si estuviera aquí Jesús, claro, pero no, Él se quedó y nosotros aquí remando. Y no sé si te vas a acordar a alguien que todo lo que hace se está quejando. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que se queja de todo? ¿No? Sí, ¿no? Mi marido. No. Siempre es el otro que se queja, ¿no? Y se queja y estoy... No, hermano. Rema, que el Hijo de Dios está contigo. Rema, que el Señor quiere hacer esa obra en ti. Amén. ¿Por qué no inclinas tu cabeza un momento? No voy a pedir que vengan los músicos, no hace falta. Pero quiero que medites un momento. ¿Será que todavía le estás pidiendo algo más a Dios para declarar verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Qué más necesitamos ver para que Dios use nuestra vida y haga una obra en nuestra vida? ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué no hablas con Él ahora? Aprovecha este momento para hablar con Dios. Aprovechalo. Aprovecha. Habla con Él y dile, Señor,